Buenas tardes, hoy nos encontramos aquí en la institución educativa Cadillo con la docente Gisela Delgado García Chamorro, quien nos hablará de la educación del siglo XXI. Señor Gisela, ¿qué diferencias hay entre la educación del siglo XXI y la educación del pasado? Muy buenas tardes. La educación del siglo XXI busca desarrollar el pensamiento crítico, las habilidades de la creatividad, la adaptabilidad, la gestión en el tiempo y sobre todo que nuestros estudiantes resuelvan problemas y puedan enfrentarse a cualquier desafío del día a día. El aprendizaje que se daba en nuestros antepasados era un aprendizaje donde solamente nuestros estudiantes recibían información y conocimiento. El estudiante era un actor pasivo de su aprendizaje. ¿Qué actores intervienen en la educación del presente siglo? Bueno, existen infinitos actores en la educación del presente siglo. Entre ellos encontramos el docente, el estudiante, la familia y las instituciones educativas. El docente, si bien es cierto, cumple un papel importantísimo. Usted sabe que así como va evolucionando el aprendizaje, va evolucionando cada una de las etapas de la vida, asimismo también el docente tiene que ir inmerso en todo este mundo de posibilidades y de oportunidades de la vida. Entonces no es ajeno a ello el boom de ahora, en los jóvenes, la tecnología. Entonces el docente debe buscar eso, ¿verdad? Apropiarse de las nuevas tecnologías, de esas herramientas para que el aprendizaje sea aún más amplio. Aprovechar que nuestros estudiantes están en esta etapa, que tienen un celular, una tablet. Miren que de pronto la conectividad también nos debe de acercar más hacia el conocimiento. Y miren que si le colocas una tablet al niño, le entregas de pronto un juego interactivo acerca del cuento que tiene que completar, gana tantos puntos, si sabe cómo se escribe tal palabra gramaticalmente, y de pronto irme al pizarrón y escribir una palabra, nuestros niños se van a sentir mucho más amplios en este conocimiento. Entonces, los docentes deben entrar en estos entornos de aprendizaje, pero también, si bien es cierto, conocer el contexto del estudiante, ¿sí? Por ejemplo, si está en una zona rural, mirar sus necesidades para que ese aprendizaje sea un aprendizaje significativo, porque de qué vale yo hablarle de tantas cosas si esas no son sus prioridades ni sus necesidades. Y cada estudiante tiene una manera de aprender y asimismo tener en cuenta el contexto. Bueno, aparte de ello también la familia, importante agente para la formación de nuestros estudiantes. Si no hay un apoyo en casa, hay un seguimiento en casa, entonces de esta manera se compenetra con la educación que se imparte en la escuela. Recordemos que el primer lugar donde recibe la educación un estudiante es en su hogar. Y entonces, teniendo en cuenta que sus padres van a estar pendientes de ellos, van a estar haciendo un seguimiento de cada actividad, la formación de ese estudiante va a ser más integral. Las instituciones educativas también deben impartir un currículo flexible, ¿sí?, dado a todo este sinnúmero de posibilidades para que la formación de nuestros estudiantes sean de calidad, tener también el acceso a la inclusión, ¿sí? Hay unos estudiantes que vienen con unas particularidades y necesidades específicas que debemos también implantar y apoyar también sus conocimientos. Entonces, de esta manera, esos entornos de aprendizaje deben ser innovadores y deben despertar todas estas capacidades y potencialidades del estudiante a través de la pregunta, a través de actividades, experiencias significativas. Bueno, y en el presente siglo, ¿cómo debería ser? Bueno, en el presente siglo, definitivamente el docente tiene que tocar la parte digital y también hasta una segunda lengua. Debe aprender un estudiante de hoy, porque siempre debemos estar actualizándonos con cada una de las diferentes novedades y teorías, herramientas que nos dan para poder nosotros desarrollar en nuestros estudiantes. Entonces,
una de las partes que el siglo XXI nos está exigiendo es la conexión emocional. ¿De qué me sirve de mí también de que un estudiante reciba conocimiento? Sí, que aprenda sus conceptos, ¿verdad? Y los tenga muy claros, sus presaberes, pero también debo de estar en esa parte humana, de esa parte interna de ese estudiante, cómo expresa sus emociones. Vemos muchos estudiantes que están tristes, de pronto están apartados por allá, no socializan. Entonces debemos equipar a ese estudiante que, aparte de recibir los conocimientos, y estos conocimientos los puede aplicar en su diario vivir cotidianamente. Por ejemplo, si nosotros tenemos en su contexto la maracuyá, que es un contexto rural en el cual nosotros estamos inmersos, ¿verdad? ¿Y cómo le sirve este conocimiento de pronto para contar las decenas de maracuyá? Pero también de que tenga esa emoción, la sepa manejar, y nosotros debemos brindar a ese estudiante ese equilibrio, ¿verdad? Entonces, aparte de todo esto, es muy importante en la educación del siglo XXI la activación de saberes del ser humano. Pero ¿cómo hago esto? Debo hacerlo de una manera más significativa, interactiva, participativa, ¿sí? Donde el estudiante se prepare para los desafíos del futuro. Entonces, aparte de esto, de equiparlo, también debemos evaluar. Pero no solamente evaluar con talleres, sí, me parece muy estupendo, con rúbricas, pero también de que esa evaluación se convierta en ese punto clave para saber, oye, qué dificultades tengo, qué logros alcancé con este concepto, pero también qué voy a mejorar, ¿verdad? Entonces, de esta manera puede identificar esas fortalezas, y eso es. Bueno, con toda esta información, señor Gisela, muchas gracias por aceptar la invitación para hablar sobre la educación del siglo XXI. Gracias a ti por la invitación. Siempre será un placer hablar de estos temas tan exquisitos para la educación. Le recordamos también a nuestros compañeros docentes, como decía Paulo Freire, ¿cierto? Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las condiciones para su propia producción o construcción.